¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Televaldepeñas, bienvenidos al programa 272 de HD Hoy Deportes, donde vamos a analizar la última derrota del Viñalbal y Valdepeñas, derrota por la mínima en un partido clave para el equipo azulón contra el Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 0-1 aquí en el Virgen de la Cabeza. Ya lo dijimos en otros programas que era importantísimo sacar esos 3 puntos para ir acercando un poco ese sueño de la Copa de España. No se pudieron conseguir, así que hay que mirar al próximo partido, al encuentro que tiene este fin de semana contra el Barça. Analizaremos esa derrota, analizaremos también el próximo partido que hemos comentado, donde se enfrenta el Viñalbal y Valdepeñas contra el Barça en el Palau, y podrán ver la entrevista a José Mario al multiusos de Marlon Velasco, con el que hablamos un poquito de todo esto, del nivel de José Mario. Ya la verán esa entrevista, que la tendrán en unos minutos. Todo eso será en Fútbol Sala. En fútbol nos toca hablar pues de otra mala noticia, una nueva derrota del Carretero Maquinaria Agrícola Valdepeñas, que fuera de casa no levanta cabeza y que tampoco enlaza un par de resultados positivos seguidos. Así que analizaremos y hablaremos de esa derrota 1-0 fuera de casa contra el Campillo con el míster, con Miguel Ángel Berlanga. Y por último hablaremos de taekwondo. Va a venir Giovanni porque se ha celebrado un campeonato regional aquí en Valdepeñas y nos va a contar pues qué tal fue todo, si salió todo bien. Y bueno, Giovanni es la cara del taekwondo aquí en Valdepeñas y estará aquí con nosotros, así que ya saben, vamos a disfrutar de otro programa como siempre con una copita de Viñalbal y venga, nos ponemos ya con ello. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Pues ya nos metemos en ese Viñalbal y Valdepeñas 0, Córdoba Patrimonio de la Humanidad 1. Lo hemos dicho, lo dijimos y lo seguiremos diciendo. Era y es un partido súper importante en el que no se han podido sacar ningún punto contra un rival que también se mete en esa quema por la Copa de España. Vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente quedan muchas jornadas, pero era la primera piedra para poner en el camino para ya empezar a confiar, a confiar claramente en que el Viñalbal y Valdepeñas se iba a meter en la Copa de España. Era un partido que mucha gente esperaba ganar. Lo juegas en el Virgen de la Cabeza ante el Córdoba, que al final, es un equipo que en el Virgen de la Cabeza, el Viñalbal y Valdepeñas, más o menos se le suele dar bien, y al final, te llevas ese sopapo, te llevas ese revés, que encima te lo da un ex del Viñalbal y Valdepeñas, como es Carlos, que fue el autor del gol que le dio la victoria al conjunto andaluz. Vamos a analizar y vamos a hablar de esa victoria, porque, hay mucha intrahistoria detrás con los de siempre. Jesús, Rafa, muy buenas, chicos. Muy buenas. Me gustaría empezar un poco por la intrahistoria y por el principio, porque no creo que yo fuera el único que se quedó blanco cuando vio que no entraban en la convocatoria Mateus Torres, Vandeson y Joao, que es verdad que Joao, no se sabía por el tema de la lesión si iba a llegar o no, pero por los trámites burocráticos, que no sé si es porque se tienen que renovar el visado o algo así, pero claro, llama la atención que habiendo tenido un parón de un fin de semana sin liga, pues que no lleguen al partido, sabiendo que por lo menos la semana anterior estuvieron en el partido contra el Moral y la semana anterior estuvieron entrenando. Yo no sé cuándo se fueron, pero el caso es que esto también decanta un poco la balanza a la hora de afrontar el partido contra el Córdoba. Sí, la verdad que es algo que llama la atención por lo que comentas, porque hubo un parón la semana anterior, contra Moral Mateus y Vanderson estaban perfectamente, Joao no, porque se estaba recuperando de la lesión, pero no había ningún síntoma de que se tuvieran que ir, nadie sabía nada. Unas horas antes sí que corrió el rumor de que estaban en Brasil, de que no iban a llegar a tiempo, y al final en la convocatoria oficial lo vimos. No sé cuánto puede hacer el club, porque yo tengo entendido que estos jugadores a los 3 meses de irse de Brasil tienen que volver para el tema papeleo y ya les dan como un permiso de 1 año. Pero yo, por ejemplo, el hecho de enterarnos el mismo día, recuerdo que Palma este año también ha fichado un par de brasileños, tuvieron que irse también a Brasil hace poco, y Palma informó que se habían ido y que no sabían cuándo volvían a estar, pero lo de enterarnos justo cuando se da la convocatoria de manera oficial, yo lo vi un poco raro, la verdad. No sé por qué no decirlo antes, y está claro que es algo que se vio que afectó al equipo. Esto, claro, por mi parte es hablar un poco del desconocimiento, porque yo no sé si hay una fecha definida clara en la que tienes que estar sí o sí para renovar el visado, o no sé si lo puedes hacer un poco antes, en el caso de que
tengas una fecha, pues la tienes y es así. Y quizá lo que le puede recriminar al club sea precisamente lo que dice Jesús, que sea, si tú tienes que renovar el visado X día de X mes, lo avisas antes y tú dices, oye, yo no voy a contar con estos jugadores, al menos para que lo sepa la afición. Yo no sé si también ahí ha entrado el tema de no querer dar pistas al rival o algo de eso, pero lo que está claro es que yo creo que todos, bueno, nos quedamos un poco flipando sabiendo que no iban a estar en la convocatoria. Hombre, fue un poco, bueno, pues tú lo has definido, la cara que se nos quedó fue un poco descolocada. Yo ahí es donde quiero entrar un poco. Al final, este año yo creo que el club tiene un hermetismo, digamos, muy claro y no apenas da noticias. Incluso ya lo hemos visto, cuando hay jugadores lesionados, tampoco sabemos mucho de los lesionados, ni cuánto tiempo tienen, ni cuándo van a regresar. Lo vemos en el caso de Juanan, que seguimos solo sabiendo que está esperando hacerse pruebas y aún no sabemos si Juanan se va a perder 1 mes, 2 meses la temporada, no tenemos ni idea. Entonces al final, pues eso descoloca. Evidentemente que aquí entrará la opción, como habéis dicho vosotros, de estrategia en cuanto al rival, de no hacerle preparar un partido sabiendo los jugadores que tiene el Viñalbali. Pero sí que es verdad que de cara a la afición, bueno, pues yo sí que es verdad que estoy un poco, bueno, mosqueado, enfadado, como se quiera llamar, porque vosotros lo habéis dicho, venimos de un parón, pero es que tampoco sabemos si la fecha es una fecha que te ponen X día, tienen que ser ese día y es inamovible. Entonces, yo sí que pido que alguien salga y explique algo, porque yo ahora mismo, claro, yo ahora mismo salgo del partido del Córdoba y, perdonadme, pero salgo más enfadado que un mono. ¿Por qué? Porque pienso que mi club no ha hecho bien las gestiones de tener 2 semanas para que esos jugadores se vayan en esas 2 semanas a renovar su visado, que creo que Sinesio sí que lo ha hecho así, por lo que he podido escuchar o entender en la rueda de prensa de Marlon. Si no es así, que me lo corrijan luego alguien. Entonces, claro, si ahora llega alguien del club y dice, mira, que es que esa fecha es inamovible, da casualidad que es el partido del Córdoba y nos tenemos que apañar, bueno, pues ya está, pues nos callamos, todos nos quedamos conformes. Pero es verdad que ese hermetismo, esa no contar nada, bueno, pues sí que es verdad que llega un punto en que a mí sí que me toca un poco en la emoción que llevamos la inercia de la temporada, porque al final te presentas en el partido más importante o los 3 puntos más importantes y te presentas con 7 jugadores de campo, 8, cuando deberían de estar, y ya no solo eso, sino que al final creo que tanto Mateu como Van de Son hubiesen sido unas piezas fundamentales, y sin esos 2 jugadores en concreto, porque al final Joao tampoco lo hemos visto este año jugar, aunque ya sabemos, y yo sigo pensando que es el mejor jugador de la plantilla, pero es verdad que Mateu y Van de Son te hubiesen dado un poquito más, Van de Son te hubiese dado un poquito más de profundidad en ciertas jugadas, y Mateu ya sabemos lo que te hubiese dado. Es que Córdoba hubo un momento en el partido que si llegaba a tener Mateu, yo creo que el partido evidentemente no se pierde. Bueno, desde aquí Televaldepeñas siempre es un megáfono para todo el mundo, así que también pues le ofrecemos esa oportunidad al Viñalbal y Valdepeñas si alguien quiere, bueno, pues contar un poco todo esto, porque yo creo que el desconocimiento no es solo aquí entre nosotros tres sobre si era un día y 1 hora, sobre si podía haber sido una semana antes, el hecho de que fueran Mateus Torres, Van de Son y yo a Brasil, o hay muchas cosas que no sabemos. También, si lo que hemos dicho, también puede ser que formara parte de una estrategia del club no comunicarlo, pero es verdad seguramente sea así. Pero es verdad que de alguna manera dejas con el culo al aire a la afición, rollo de que, bueno, pues la afición espera contar con 2 jugadores fundamentales, 2 jugadores muy distintos a los que tienes, porque es verdad que, bueno, a lo mejor sí. No es que uno sea mejor que otro, pero, por ejemplo, José Mario, en el caso de José Mario yo creo que se parece más a Boyis, por ejemplo, sí, que Mateus Torres a Boyis. Es que perdimos todo en ataque. Claro, son cosas diferentes, son variantes diferentes que sobre todo en ataque te dan mucho. No, y que al final yo lo que al final estamos a martes y todavía seguimos sin saber si esos jugadores están ya en España, si van a llegar, si no van a llegar. Entonces, que no, a ver, que sabéis que yo soy muy claro y que espero que esto no le siente a nadie mal, y si le sienta mal, pues bueno, pues al final cada uno puede expresar como siente, pero yo es verdad que ahora mismo me siento un poco huérfano de información, en el sentido de, vale, lo hemos hecho en plan estrategia para que Córdoba no se entere de la situación que teníamos, porque evidentemente si a Córdoba le plantea esa situación, plantean un partido y salen a lo mejor de otra manera, totalmente de acuerdo, pero ya una vez que se ha finalizado el partido, danos un poco de información a la afición, cuéntanos un poco, oye, mira, esto es porque es así,
o no lo cuentan porque se ha hecho mal las cosas y no quieren reconocer un error. Ya te puedes imaginar mil casos que al final, puesto a la imaginación, al final lo único que te produce es malestar. Entonces yo prefiero que mi club salga y diga, oye, mira, estos chicos están renovando el visado, esto se realiza tal, lo que ha dicho Jesús, 3 meses, luego se renueva el año, esperamos que los próximos días esperemos tenerlo aquí, ya está, y contentas a todo el mundo. Pero no sé, decir algo. Simplemente Sí, un comunicado. No en la red, no en la lista de convocados, o sea, tal, Cruz Roja, burocracia. Perdona, yo lo siento, pero a mí me ha molestado esa situación. Por eso digo que al final yo creo que es algo que también merece saber la afición y sobre todo porque cuanto más pensemos, más posibilidades vamos a sacar y a la vez más desinformación vamos a tener porque no tenemos ni idea de cómo funciona todo esto. Efectivamente. Entonces, esto se soluciona con un comunicado del club, que no hace falta que sea súper extenso, Y que simplemente nos cuenten su vida, simplemente que nos cuenten, informen de la situación. Claro, que cuenten lo que ha pasado, que cuenten por qué lo han hecho así y que cuenten cómo funciona esto en estos casos, porque claro, si esto funciona en que hay X fecha fija para cada brasileño, sabemos que Alex Fonseca y Lucas César también lo van a tener que hacer Navidad, sí. y hay que echar cuentas y ya veremos. Por eso te digo, entonces, bueno, hasta ahí un poco eso, pero está claro que todos, pues bueno, nos quedamos blancos cuando vimos que estos jugadores no entraban en la convocatoria y también, bueno, pues echamos de menos esas explicaciones ante el desconocimiento que tenemos, pues no sé si todos, pero gran parte de los aficionados, incluido yo. Así que vamos a ver si el club, a través de un comunicado, una rueda de prensa o algo, pues da alguna explicación. En lo deportivo, chicos, ¿cómo visteis el partido? Yo vi un partido muy igualado, donde quizá el Viñalbal y Valdepeñas estuvo un pelín mejor, pero vi un partido donde prácticamente daba la sensación que el que marcara primero iba a ganar. Sí, porque se veía que iba a ser un partido de pocos goles, un partido, yo creo que para el espectador neutral bastante soso, la verdad, porque no vamos a engañar, no lo vi un partido muy divertido de ver, sinceramente, y bueno, Córdoba sin hacer mucho, pues ganó, en un zapatazo suelto de Carlos, la ley del ex se vuelve a cumplir siempre contra nosotros, y se llevó los 3 puntos con muy poco, y a nosotros nos faltó pues bastante chispa, Ale Fonseca lo intentó, tal, pero no hubo ni chispa ni acierto. A ver, es que si te quedas sin marcar en casa, pues lo normal es perder, claro. Sí. No, y es verdad que al final también volvemos otra vez a lo mismo, al final cuando te faltan recursos, yo creo que lo que más nos faltó fue ataque, porque es verdad que creo que defensivamente estuvimos muy bien, o sea, creo que se le puede reprochar pocas jugadas y creo que es de los mejores partidos defensivamente del equipo, pero al final, mira, hay una frase que creo que así que la dice un poco Marlon, que dice que si juegas para, como digo yo, para quedar 0-0, evidentemente es difícil que sumes puntos, algo así viene a decir, entonces pues ese es un poco el resumen, al final muy bien en defensa, pero en ataque llegaba a un punto en que no creábamos nada más que pelotazo del portero hacia Carrasco, Gustavao y bueno, y poco más. Es verdad que pocas ocasiones, las más claras quizás las crearon Alex Fonseca y Lucas César, que creo que estuvieron muy bien. La mala fortuna de que Alex Fonseca, bueno, pues el árbitro se cegó con él y hasta que no lo expulsó pues tampoco paró, que eso es otro punto aparte que podríamos nombrar. El árbitro creo que fue de los arbitrajes más lamentables que han pasado por el Virgen de la Cabeza, o sea, fue vergonzoso, por lo menos uno de ellos, sí. Por lo menos de la pareja uno de ellos fue lamentable. Y bueno, es que ese es un poco el resumen. Al final, cuando tienes muy buena defensa pero poco ataque, y encima de las pocas que tiene Fabio se hizo internacional, pues se juntó un poco el hambre con las ganas de comer. Totalmente, yo creo que se juntó un poco eso, que Fabio estuvo bastante bien. Es verdad que Fabio cuando tiene el día es un auténtico porterazo, y es verdad que quizás los dos más creativos, más imaginativos en ataque, que fueron Lucas y Alex Fonseca, pues fueron las principales amenazas, y quizá en este partido pues la nota un poco positiva es que empezamos a ver a Lucas César asomar la patita, ¿no?, de lo que puede aportarle al equipo, algo que no habíamos visto en otros partidos. Sí, cogió valores, al fin y al cabo en su posición no estaba Mateus Torres, como hemos comentado, y quiso echarse el equipo a la espalda desde su perfil, sin mucho acierto, pero bueno, se le dieron ganas de intentarlo y la verdad que por él no quedó, pues la verdad. Y bueno, y es cierto que fue un partido igualado, es cierto que fue un partido donde obviamente al Viñalbal y Valdepeñas en ataque no hizo su mejor partido. El Córdoba tuvo un par de ellas, 3 muy claras. Una es esta, que le saca a Borja Puerta, bueno, que le saca, que le da en la cara, no, le dan la cara al pobre, que vamos, lo deja hecho polvo. Y bueno, también quería comentar del tema de Alex Fonseca. Es verdad que el arbitraje, yo estoy de acuerdo que no fue bueno, pero es verdad que Alex Fonseca, ya lo dijimos en el partido contra Moral, bueno, mientras vemos el gol de Carlos, que es un golazo, la verdad, se saca un zurdazo impresionante que sorprende a Borja Puerta.
pero con el tema de Ale Fonseca, al final es algo que también tiene que ir controlando, mirando un poco hacia adentro nosotros, ¿no? El tema de saber controlarse un poquito más, y es verdad que ante situaciones a lo mejor en las que se pueda salir del partido, que puedan ser con jugadores, con plantilla, con compañeros o lo que sea, es algo que tiene que también controlar, es muy joven, y al final yo creo que también de alguna manera puso un poquito de su parte para que al final acabara expulsado. Sí, es verdad que él a veces se calienta rápido, porque también es verdad que le dan mucho, o sea, Sí, claro, que totalmente. yo en parte lo entiendo, porque es un jugador que si no eres intenso con él, pues es que con el regate que tiene se va siempre. Entonces yo hasta cierto punto entiendo que pues que le hagan faltas y muchas de ellas no las pitan, y se juntó eso con que pues uno de los dos árbitros era la primera vez que venía aquí, yo creo que quería lucirse, pues acabó expulsado. Pero es verdad que él debe de controlarse más, porque por su forma de juego que tiene, y ya se está viendo que eso los rivales lo huelen, que se pica con facilidad, Claro, eso pues es. van a ir a por él. Eso es, a la que tú ves a un jugador caliente y encima un jugador, es que lo tenemos con Vinicius en el fútbol, obviamente no es lo mismo, pero sí que es verdad que si tenemos un jugador que se pica mucho y que encima retiene mucho el balón, encara mucho, que sabes que le puedes pegar palitos, que a lo mejor luego encima no van pitando esas faltas, No, claro, no las pitan. te vas cabreando y al final lo que te puede pasar es que te sales del partido y que te pueden expulsar, aunque es cierto que bueno, en este partido pues también el tema del arbitraje pues tuvo mucho que ver. Bueno, y sobre todo cuando el nivel de faltas por un lado es tan bajo y para otro es tan alto. O sea, porque es verdad que es que hubo como 2-3 faltas que nos pitaron a nosotros que fueron de chiste, sinceramente fueron un chiste. Creo que es de las 3 peores faltas, peor pitadas en la jornada, porque la verdad que fue lamentable. Sí que es verdad que yo no creo que Ale Fonseca fuese, no sé, no fuese en plan vacilón ni nada de eso, al contrario, al final es su juego y bendito juego, porque al final luego reclamamos mucho que vengan jugadores de ese tipo. No, totalmente. Pero es verdad que Además, yo donde... con mucha personalidad, Sí, ¿eh? No, y se echó el equipo a la espalda. Sí. Es que hubo, al final del partido hubo 3 o 4 jugadas que les decía a todos. Como "Tiro Iro, fuera, mira, tiro fuera". es que yo de verdad, hasta que en el momento en que lo expulsaron, pues es verdad que te pega ya un bajón, porque es verdad que era de lo poco El desatajador. más creativo que... Pero sí que es verdad que ahora mismo, por la juventud que tiene, por la liga en la que viene, que creo que defensivamente es mucho peor que la española, al final la liga brasileña es muy dinámica en cuanto a regate, malabarismo muy y demás, espectacular. efectivamente, y aquí es mucho más defensiva, entonces al final él tiene que un poco adaptarse a esta liga, porque evidentemente donde yo sí que lo vi es un poco, digamos, es un poco loco jugando, digamos, en el sentido de que se la juega muchas veces, quizás donde no debe, y propicia, pues bueno, pues la falta donde le expulsaron, que al final pierde el balón, es un contraataque, mete el pie, en vez de seguir al jugador, mete el pie, hace una falta, es sexta, doble amarilla, expulsión. Entonces, bueno, pues al final ahí es donde yo creo que Alex, imagino que Marlon trabajará con él, pero al final es un chaval que es súper joven, que acaba de venir a España, que está ahora mismo flipando con lo que está viviendo en España, porque al final sales de tu país y te encuentras en un ambiente así. Entonces, bueno, pues el chaval lo que hay es que trabajar mucho con él en ese aspecto, en el que sepa tomar, digamos, la decisión correcta en el momento oportuno. Pero un momento que tú trabajes con este chaval, yo creo que es una maravilla. No, totalmente. Si al final... Y con Lucas, yo creo que igual. A mí Lucas me recordó mucho a... Hubo un momento del partido me recordó mucho a Paul Pacheco, guardando las distancias, pero es verdad que en el estilillo, el cuerpo, Sí. en la manera en la que ponía la zurda, que la inclinaba y luego se iba para la derecha, me recordaba mucho a ese tipo de jugador, que yo creo que estos dos niños, en cuanto se hagan un poco la liga y ganen madurez y demás, yo creo que son dos muy buenos aciertos del club en cuanto a sus fichajes. Además, a mí me parecen dos jugadores que tienen una cosa muy buena los dos, que no tienen ninguno de los dos miedo a irse por su pierna mala. no. De hecho, yo diría que Lucas César se va más hacia su pierna Sí, mala sí. que hacia su pierna buena, y al final todo eso, a la hora de que te defiendan, le estás poniendo las cosas mucho más complicadas, porque además un tío como Lucas César, que tiene buen pie diestro y zurdo, que va bastante bien, es ambidiestro, pues obviamente defenderle es complicado en ese aspecto. Y luego Alex Fonseca, que quizás sea más habilidoso, pero claro, es que luego hablamos de lo mismo, se va para los dos lados, y bueno, y al final todo esto está claro que aporta mucho. Pero mira, Mateus Torres tampoco se va tanto hacia su diestra, pero se va casi Pero siempre, se y va, si no, sí. va aguantando, te vuelve a encarar. Te hace que te hunda, Claro, te hunde. hunde al equipo contrario, Lleva el lo balón hunde. pegadito. Entonces es verdad que te permite incluso el sacar el balón de abajo, que te cuesta un poquito más, es verdad que el tener ese zurdo, porque al final ya vimos que José Mario, yo de verdad lo sigo diciendo,
Es que allá a José Mario no le podemos pedir más, es que José Mario casi todo el partido sigue siendo un todoterreno y al final es que juega con la zurda, es que hasta juega con la zurda y al final llega un momento que yo creo que eso le perjudica a él. Bueno, pero me refiero, creo que le perjudica a la hora de que dice Marlon, es que este tío va bien también con la zurda. Claro, sí, y luego también le perjudica porque a lo mejor pierde un balón X que no lo ha hecho en este partido, que no ha perdido ni una bola, y luego cierta gente se le echa encima, es que ha perdido, ya, pero es que no le puedes pedir más, es que está jugando en posición que no es súper natural, ¿qué le estás pidiendo? A un jugador que es, como digo, diestro cerrado y aún así mira los pepinazos que te ha metido con la zurda, es que estuvo a punto de meter un par de goles con recorte para adentro con la zurda, entonces, bueno, yo qué sé, al final necesitamos, de verdad, yo estoy deseando de ver al equipo en casi pleno, como digo yo, auge, porque al final todavía no hemos visto, ni hemos visto a Joao, a Juana podemos decir que tampoco lo hemos visto, Gustavao va arrancando muy lentamente, pero bueno, parece que algo más va arrancando, entonces cuando uno no ha tenido lesiones o no se ha fracturado un dedo, como en el caso de Alberto, no sé, al final estamos teniendo ahí como una nube negra que yo creo que hay que... Cuando no coge a uno, coge a otro. Sí, no sé, yo creo que el club deberían de llamar a un hechicero o algo que nos quite el malfario que tenemos, porque es que ya no es normal, de verdad, que tantas jornadas seguidas se nos junten, que al final ya lo dije la semana pasada, que lo bueno es que creo que estamos haciendo un buen sistema porque nos estamos acostumbrando a jugar con poca rotación y eso es muy importante porque yo creo que el día que tengamos más rotación, pues seremos un equipo con mucho fondo, que nos puede ayudar, pero sí que es verdad que estamos más limitadillos y en este partido pues se ha notado que al final pues llegas hasta donde llegas. Bueno, lo que está claro es que, vamos, yo me conformo con que el Viñalbali simplemente pueda tener al 90-95% de su plantilla disponible, porque claro, tal cual. Juanan ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero vamos a ver qué es lo que pasa con los demás, si en un par de semanas, aunque sea, o 3 semanas, pues tiene a todos disponibles, más que nada para disfrutar de todos en competición, porque entre unas cosas y otras solo se ha podido disfrutar del equipo al completo en pretemporada, así que vamos a ver qué es lo que pasa. De momento Alberto ya estuvo en el último partido, también entró Sinesio en la convocatoria, y vamos a ver si contra el Barça, pues aparte de ellos se incorporan algunos de los brasileños que están en Brasil, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar al míster, a Marlon, después de esa derrota. Gracias a la afición, estoy triste, disgustado sobre todo por no haberles podido dar el premio, ¿no? de saborear esa victoria y haberles devuelto pues, bueno, todo su cariño y todo su apoyo en el día de hoy, ¿no? con un resultado positivo. Bueno, creo que sí, que hemos hecho un partido para merecer algo más, pero creo que tiene un análisis muy fácil, que cuando no metes ni un gol es difícil empatar un partido. Yo me voy contento por el trabajo que ha hecho mi equipo, pero me voy jodido, y perdón por la palabra, porque con el trabajo que hemos hecho no nos ha dado para sacar mínimo un empate. Esto forma parte del juego y hay que afrontarlo, orgullosos de la semana que hemos hecho, orgullosos de cómo el equipo ha afrontado el partido y a levantar la cabeza y a seguir trabajando, que esto es muy largo y nunca nadie dijo que esto fuera fácil. Pues ya hemos escuchado a Marlon Velasco al término del partido. La entrevista completa saben que la tienen en el canal de YouTube del Viñalbali Valdepeñas, y ahora nos toca ver todos los resultados que nos ha dejado la jornada. Pues ahí la tenemos, en la jornada 7, Jimbi Cartagena ganó 4-3 al Barça en ese duelo de colosos, Rivera Navarra ganó por fin 6-4 a Noya, El Pozo ganó 3-0 a Sota, Jaén Paraíso Interior venció 7-1 a Oparrulo Ferrol. Hay otra sorpresa, Movistar Inter ganó en la cancha del Palma 2-5, el Viñalbali ya lo saben, perdió 0-1, Industria Santa Coloma ganó 5-4 al Alcira y el Peñíscola perdió en su casa 5-6 contra el Quesos El Hidalgo Manzanares, que sigue incontestable, chicos. Y que además yo vi el partido y no empezó nada bien. No empezó y al final bien, pero saben aprovechar muy bien sus recursos, es un equipo muy bien trabajado, juegan de memoria, ocasiones que tienen pues no las desaprovechan. Es verdad que tienen un bloque que es medio veterano, que eso al final pues al final te da un plus, que creo que es lo que quizás nos falta a nosotros, que es una pieza, quizás un veterano, que ya tenemos a Boyi, que nos da un mundo, pero quizás tener otro veterano nos daría también un poquito más de empuje, pero bueno, al final tienes que renunciar, para buscar talento futuro, al final tienes que renunciar a otras cosas.
Entonces, bueno, pues es verdad que Manzanares pues ya sabemos que es un equipo muy bien trabajado y que si no está ya prácticamente en Copa de España, poco le va a faltar. Sí, se acabará metiendo. Se les va a escapar a ellos solos. Si se les escapa, se les escapa a ellos solos, ¿eh? A mí sí que me da la sensación de que no es como fue hace 2 años, ¿no? Cuando que empezó muy bien el Manzanares, que sí que daba la sensación de que cuándo va a caer, al final va a terminar cayendo. No me da la sensación de que tiene más estabilidad. Es un equipo muy compensado. Pero yo me refiero a toda la temporada, ¿eh? Sí. Yo no creo que termine cayendo. Pueden tener rachas, que te pueden llegar 2-3 partidos, que bueno, pues que te venga una mala racha, pero a menos de que le surjan muchas lesiones y el equipo decaiga por cosas extradeportivas, no tienen un equipo muy compensado, han fichado muy bien y aún así les falta todavía Eloy de Pablos, que todavía ni ha debutado ni un iraní, ¿no? Un afgano. También. Bueno, ese puede jugártela más, pero Eloy de Pablos, el día que esté, también les va a dar un plus también en ala zurdo. Vamos a ver cómo está la clasificación después de las 7 jornadas disputadas. Pues así la tenemos, con el Pozo Murcia en lo más alto con 18 puntos, segundo el Jimbi Cartagena con 17, tercero el Barça con 16, cuarto Palma Futsal con 14, los mismos que el Manzanares, luego tenemos a Xota sexto con 11 puntos, séptimo sigue el Viñalbali con 10, Movistar Inter ya está ahí metido en puestos de Copa, octavo con 10 puntos y seguimos con 10 puntos, están el Oparrulo Ferrol, el Córdoba y el Noia. Ya con 8 tenemos a Industria Santa Coloma, con 7 al Jaén Paraíso Interior, con 6 tenemos a Peñíscola y los 2 últimos, el Rivera Navarra 15º y el último el Alcira, que sigue sin ganar. Pues ya estamos ahí en ese trenecito, ¿no? De equipos con 10 puntos. 5 equipos con 10 puntos. Y qué lejos se veía el Movistar Inter, ¿no? Hace 2-3 jornadas ya se ha metido ahí y ya es un hueso. Sí, yo creo que ya cogió un pulso para quedarse, porque además ha quitado a todos los grandes ya juega con todos en la primera vuelta, entonces yo creo que Inter ya se va a meter en Copa, a lo mejor sufriendo más que otros años, pero se va a meter. Y Jaén, esta victoria contundente, yo creo que también le va a ayudar para tirar para arriba, así que va a estar todo en un puño, la verdad, va a estar igualadísimo. Vamos a ver qué es lo que pasa, sí, pero es verdad que, joder, Movistar Inter entre unas cosas y otras, es verdad que encima mete un puñetazo encima de la mesa ganando en Son Mois a La Palma, y además en un partidazo de Pani que también le hacía falta a Movistar, que empezara a hacer un poco cosas de por lo que se le fichó, que es un jugadorazo, y con Javi Mínguez que también, bueno, fueron los que marcaron los 5 goles entre los dos, así que vamos a ver qué es lo que pasa con Movistar Inter. A nosotros, mientras se meta el Viñalbali en la Copa, los demás nos dan igual. Y ya por último, para terminar este primer bloque de Fútbol Sala, vamos a ver el mejor quinteto que nos ha dejado la jornada 7, donde lógicamente no hay ningún jugador del Viñalbali Valdepeñas, y tenemos a Enrique del Pozo, a Tomás del Jimbi Cartagena, a Javi Mínguez, que metió 3 en el partido, para Inter Movistar, a Javi Alonso con el Manzanares y a Mati Rosa del Jaén. Y nosotros ahora nos vamos a ir un momentín a Publi, enseguida tienen esa entrevista a José Mario. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen. Estamos con el multiusos del Viñalbali Valdepeñas porque juega de todo menos de portero. Vamos a ver si no lo utiliza Marlon alguna vez de portero. Estamos con José Mario. José Mario, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, José Mario, lo más reciente, el último partido, imagino que para vosotros un batacazo gordo, porque es verdad que teníais bajas, pero también es cierto que era un partido marcado para sacar los 3 puntos y asentarse sobre todo, o al menos creeros más, que os podíais ya meter en la Copa de España, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fue un batacazo duro para nosotros y para la afición, porque creo que era un partido importante para sacar los 3 puntos. Teníamos bajas, pero bueno, eso no es excusa. Nosotros queremos ganar siempre. Y nada, creo que hicimos un buen partido. No creo que estuviéramos mal, pero nada, el portero de ellos al final estuvo acertado y nosotros no estuvimos tan acertados de cara al gol. Y ellos consiguieron un gol y ya está, se pusieron a defender y hicieron su partido y ya está. Pero bueno, hay que seguir trabajando, que esto es muy largo.
Fíjate si es difícil, José Mario, porque esto pasa un poco con el fútbol. En el partido contra Córdoba daba la sensación que el que marcara se llevaba el partido, y al final terminó siendo así. Es verdad que en otros partidos habéis estado más fluidos en el juego de 5, contra Córdoba no fue tan así. También es verdad que Fabio estuvo espectacular. ¿Qué le faltó al equipo para poder sacar esos 3 puntos? Bueno, pues como te he dicho, creo que al equipo pues le faltó, no se puede reprochar nada porque creo que dimos todo lo que teníamos. Nos faltó pues lo que te digo yo, acierto de cara a gol, que al final eso es lo que te hace ganar los partidos y nada, al equipo es que como te he dicho, no se puede reprochar nada. Yo creo que estuvimos intensos, el equipo empujó junto con la afición y nada, al final no se pudo conseguir el resultado que queríamos. Mentalmente, ¿cómo os deja este resultado? Porque bueno, ya no es que solo fuera un partido importante para la afición y para todo el mundo, imagino, ya lo hemos dicho, para vosotros también. ¿Os afecta esto de alguna manera sabiendo que ahora vais a Barcelona? No, nosotros no nos tiene que afectar, al final son 3 puntos más, está todo muy igualado, ahora vamos a Barcelona y vamos a ir a ganar, ya ganamos el año pasado, ¿por qué no ganar este año también? Creo que podemos hacerlo. Competimos, yo creo que vamos a competir con casi todos los equipos, bueno, con todos los equipos de la categoría y vamos a ir a Barcelona a ganar. Y para nada nos tiene que afectar psicológicamente. Como he dicho, esto es muy largo y todos los partidos valen 3 puntos, no valen más. Creo que ahora es un momento un poco también de hablar de la Copa de España porque ha pasado un poco de tiempo, el equipo pues se está viendo con su esencia, está viendo que es un equipo que pelea mucho, que efectivamente compite contra todos los equipos. Y es momento quizá de hablar de la Copa de España, sobre todo para la afición, no sé si para tranquilizarla o como tú dices, se va a competir contra el Córdoba, contra el Barça, luego hay que sacar los puntos y aunque haya habido una derrota que duele, después del Barça vienen 2 partidos importantes y obviamente el equipo, si sigue así, tiene serias papeletas de meterse. Sí, al final, bueno, yo soy ambicioso y me gustaría estar dentro de la Copa, claro que sí, y a la afición pues también le gustaría. Pero hay que ir partido a partido, paso a paso, está todo muy igualado, ya lo estamos viendo, muchos equipos con 10 puntos, con 11 puntos y al final creo que es muy pronto para hablar de eso. En la jornada 15 ya te lo diré. Oye, ¿y cuándo va a tener el equipo la plantilla entera? Porque entre unas cosas y otras, vamos, tú has jugado prácticamente de todo, como digo, hay otros jugadores, Alex Naranjo, Gustavo, que también lo están jugando prácticamente todo, pero es que entre unas cosas y otras, el equipo no tiene a los 12, 13 jugadores. Pues sí, la verdad que eso nos está lastrando un poquito porque estamos jugando muchos minutos, muy pocos jugadores, pues por ejemplo yo estoy jugando de cierre, de ala zurdo, bueno, un poco de todo, pero bueno, yo me intento adaptar a lo que el míster me pide, al equipo, que al final es lo importante. Y nada, sí, a ver si pronto podemos estar todos completos porque creo que tenemos un buen equipo para dar guerra este año. ¿Te sientes cómodo con lo que te pide Marlon cuando no te lo pide en tu posición, cuando te dice que juegues de cierre, de ala diestro? Porque al final, bueno, fíjate con Fede Valverde en el Madrid, con los jugadores que se ha estado hablando mucho del Madrid, bueno, una cosa es que puedas jugar y otra cosa es que te sientas cómodo o te guste. Yo la verdad que como digo siempre, creo que lo primero es el equipo, si el míster me pide que juegue de zurdo, pues tendré que jugar de zurdo, si me pide que juegue de cierre, jugaré de cierre. Al final, si él hace eso, creo que es porque confía en mí para jugar en esas posiciones y yo sí, encantado. Al final son minutos y lo que se ayuda al equipo, pues bueno, bienvenido sea. También vimos en ti un salto de protagonismo el año pasado a final de temporada, se te vio mucho mejor, mucho más entonado. Este año también se te ve en un comienzo de temporada bueno, se te ve que, bueno, encarador, vemos un José Mario que no se veía en esa primera etapa del Valdepeñas. ¿Cómo te encuentras tú? Porque, bueno, hemos encontrado un José Mario capaz de meter un golazo como el que metiste de fuera de casa, ¿contra quién fue? Ya no me acuerdo, contra Noya, y estamos viendo a un José Mario capaz de aportar mucho en ataque y en defensa. Sí, la verdad, el año pasado ya con la llegada de Álvaro, la verdad que me empecé a encontrar muy bien. Al final el estilo de juego de Álvaro y de Marlon me favorece y sí, la verdad que me estoy encontrando muy bien, ayudando al equipo, como tú dices, en ataque, en defensa, creo que soy un jugador que va bien en las dos partes y sí, me estoy encontrando fenomenal, la verdad. Se lo preguntamos a Alex Naranjo, a Boyi, se lo preguntamos a los jugadores que hemos entrevistado que estuvieron el año pasado y demás, se lo hemos preguntado.
aparte de, obviamente, qué tal con Marlon, que da la sensación, y todos están hablando genial del míster, ¿qué diferencias están notando respecto al año pasado para que el equipo haya cambiado tantísimo? Es verdad que obviamente la plantilla ha cambiado prácticamente al completo, salvo 6 jugadores, pero ¿cuáles son las diferencias más notorias que tú estás viendo? Bueno, pues el míster creo que está trabajando muy bien, al final creo que se pega aquí muchas horas trabajando, tanto él como Yus, como Héctor, como preparador físico, etcétera, y al final pues la diferencia pues creo que es un poco el trabajo día a día. Al final creo que estamos trabajando el día a día muy bien, muy bueno, mucha intensidad, y al final eso pues se hace notar en los entrenos y en los partidos. ¿Y qué tal con el vestuario, José Mario? Porque al final, os lo estamos preguntando también a todos, sois 7 españoles, 7 brasileños, pero da la sensación de que vais todos muy unidos, al menos en la pista, que es lo importante. Sí, la verdad que el vestuario es una piña, nos llevamos fenomenal entre todos, da igual que sea brasileños que españoles, nos llevamos fenomenal. Y nada, hay que seguir así, al final si estamos hecho una piña, todo es más fácil. Claro, porque yo te preguntaba eso porque al final muchas veces se hacen grupos, porque al final son 7 brasileños que hablan portugués y vosotros que habláis español, pero es verdad que da la sensación de que estáis todos muy unidos, y en esa unión este año se ha reforzado otra vez con la marea azulona, que el año pasado no daba la sensación de estar tan reforzada, y este año sí da esa sensación de que vais los dos juntos, vais los dos a una, jugadores y marea azulona. Sí, como he dicho, al final la afición tiene que ver que nosotros estamos dándolo todo, y creo que lo estamos dando, se lo estamos haciendo saber y ellos nos están respondiendo, y nada, hay que seguir así. El vestuario, como te he dicho, al final es una piña y nos llevamos todos fenomenal, y eso pues se nota. ¿Previsión para el partido de este fin de semana? Bueno, un partido ya sabemos que es complicado, ¿qué te voy a contar? Si se ganó el año pasado estando como estaba el equipo, este año también se puede hacer, ¿no? Sí, está claro, como te he dicho fuera de cámara, nosotros vamos a ir a sacar los 3 puntos, sabemos que es muy complicado, pero bueno, ¿por qué no? Pues José Mario, muchísimas gracias y a sacar los 3 puntos. Gracias a ti. Pues ya hemos escuchado a José Mario, que al final, bueno, es el comodín de Marlon Velasco, y ya solo le queda jugar de portero prácticamente. Sí, ya lo dije yo la semana pasada, que digo que no se despisten mucho los porteros. Hombre, yo con la baja de Vanderson dije lo mismo, ¿sabes? La baja de Vanderson, el pelotazo que se llevó por la puerta, hubo un momento que ahí, bueno, teníamos al chavalito del filial, pero bueno, que al final, un día que te descuides lo ves ahí en la portería. La verdad es que es un crack, y este año, desde el año pasado, cuando asumió muchos galones con la llegada de Álvaro, yo creo que él lo notó mucho, bueno, todo el equipo lo notó mucho, pero él individualmente lo notó un montón, y desde entonces a mí me parece que es un jugador clave para el Viñalbal. Sí, es verdad que lo hemos comentado antes, a lo mejor su polivalencia le está jugando una mala pasada en el hecho de que Marlon lo tiene como codín y no luce el tanto, pero claro, bueno, en favor del equipo está haciendo un trabajazo increíble. No, y para Marlon, que me refiero, no, es claro, verdad que a lo mejor él sale un poco más perjudicado a la hora de jugar donde quiere. Bendito problema tener un jugador como José Mario, que al final en todas las posiciones te pueda te va a rendir un mínimo que pueda, como digo yo, salvarte un poco el culo, hablando mal. No, es que porque es verdad que otros años, es verdad que hemos estado en el Viñalbal y se te fastidiaban un poco ciertas posiciones, y no teníamos ningún jugador así un poco todoterreno que pudiese decir, vea, lo pongo aquí y me salva un poco. Es verdad que se notaba mucho la carencia, otros años que creo que nos ha faltado muchos cierres, que creo que fue la pasada o la anterior, no me acuerdo si fue hace 2, que se lesionaron, vino Boyi cuando el Mundial, que fue hace 2, ¿no? Hace 2. Que Boyi vino también lesionado, que dio la casualidad que todos los cierres que teníamos casi lesionados. Lolo estaba lesionado. Y no tenía Lolo también se lesionó, entonces no teníamos absolutamente ningún cierre, y ahí se nos notó mucho la carencia. Entonces, pues tener un jugador así de esas características, pues evidentemente ayuda mucho. Yo solo espero poder ver pronto a José Mario en su posición natural, en la que a él le gusta principalmente, porque yo creo que quitando el partido de Noya, que creo que sí que se le pudo ver un poquito más en su posición, y ya vimos el golazo que metió. Se cascó más de 30 minutos. Claro, pero mira el golazo que te mete, es importante en ataque, y bueno, al final necesitamos que los jugadores jueguen en su posición natural, y sobre todo ahora que sí que tenemos una plantilla, digamos, amplia en cuanto a nombres inscritos en la federación, porque luego en convocatoria ya vemos que no.
pero yo espero que pronto podamos tener ya una convocatoria mínimo de 13-14 jugadores y que puedan haber, pues yo qué sé, pues ese tipo de todos o casi todos, que veamos a todos en sus posiciones, pudiendo rendir al 100% y disfrutando jugando en su posición, que al final, obviamente una cosa es cumplir en otra posición, pero no vas a disfrutar igual si no juegas en tu posición. Y bueno, José Mario al final es ese comodín que a Marlon Velasco y que al Viñalbal y Valdepeñas le viene muy bien y que está rindiendo a gran nivel. Ahora ya nos toca hablar de la próxima jornada, vamos a ver qué es lo que tenemos por delante. Tenemos un duelo muy difícil para el Viñalbal y Valdepeñas, pero esta es toda la jornada 8, los 2 partidos que ya se han jugado entre Xota y Palma Futsal y Movistar Inter y Jimbi Cartagena, y los que se tienen que jugar: Oparrulo Ferrol, El Pozo Murcia, Alcira Rivera Navarra, duelo entre los 2 últimos, Barça Viñalbal y Valdepeñas, Jaén Paraíso Interior Industria Santa Coloma, Noia Peñíscola y Quesos El Hidalgo Manzanares Córdoba. Bueno, el partido del Viñalbal y Valdepeñas es el sábado a las 6 de la tarde y bueno, ¿qué vamos a decir del Palau? Que no hayamos dicho los 10.000 programas que llevamos aquí. Pues un partido muy complicado, pero si el año pasado se pudo ganar, chicos, estando como estaba el equipo, este año se puede al menos confiar. A ver, y Barça yo que en casa un partido no ganará, que no hará pleno, pero bueno. Esperemos que sí. Ya lo hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado. Fuimos con Ricardo Íñiguez, ¿no? Con Ricardo Íñiguez. O sea que fíjate, que yo creo que Ricardo Íñiguez hizo peor aún, o sea, que mejoró a David Ramos en ese sentido de hacerlo mal. O sea, que íbamos al Palau con él y ganamos. O sea, que fíjate que en peor circunstancia también es verdad que te tiene que salir un partido de... Pues que tu portero haga 30-35 paradas, que te salgan 2 genialidades, pues como la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, porque si te ponga la diosa de la fortuna, se te ponga un poco de tu lado. O sea, que para ganar al Barça, sea en casa o fuera, tu portero tiene que parar muchísimo y tú tienes que estar muy acertado. Y pero tú las 3 o 4 que tengas que vayan para adentro. Y obviamente en el Palau pues lo multiplicas por 5 y luego obviamente que este año seguramente el Barça no llega como llegó el Barça a ese partido, tampoco llega el Viñalbal como llegó, entonces a lo mejor en ese aspecto pues sí que se puede un poco comparar con el año pasado, porque obviamente los dos llegan mejor, pero bueno, al final pues es un partido muy complicado, pero vamos a ver si conseguimos esa segunda victoria. Ya está, competir con los que vayan, que no sabemos ahora mismo quién va a ir. Eso es lo difícil. Claro, tampoco lo podemos analizar eso. La única cosa, por desgracia, que ya sabéis que yo incluso más aún me duele esta noticia, pero lo único bueno, entre comillas, de la baja que va a tener el Barça, que es Sergio, que está lesionado, se ha roto un tendón o algo, no me sé exactamente la lesión, pero va a tener 8 semanas de Otro que baja, no levanta cabeza entre unas cosas y otras. Sí, la verdad que el pobre viene una detrás de otra, pero es verdad que el Barça cada vez que nos ha ganado últimamente y Sergio ha jugado, o sea, si Sergio metía gol, el Barça nos ganaba, y cuando Sergio no ha metido gol, nosotros hemos conseguido ganar o puntuar contra el Barça. Entonces, bueno, a ver si es verdad que que se cumple, ¿no? Que se cumple un poco de que Sergio no esté y que podamos, mira, aquí lo vemos en pantalla, bueno, pues que se cumpla un poco que Sergio no esté y que podamos llevarnos la victoria. A ver, lo que está claro es que es un partido muy muy difícil, donde cuando la semana pasada analizamos que el Viñalbal tenía los próximos 4 partidos, 3 en casa ante rivales donde se podían sacar los puntos, no hablamos mucho del partido contra el Barça, porque está claro que lo normal casi siempre que vayas a Barcelona es perder. Es lo normal. Sí, y luego ya si sacas algo, pues en casa, o sea, partido contra el Barça, digo, sea fuera o dentro, al final lo normal, o en el 90% de las ocasiones seguramente te salga un resultado diferente a la victoria. Bueno, pero nunca se sabe, al final las rachas están para romperlas y muchas veces equipos como el Barça pues encadenan 3-4 años seguidos, pues que hay algún equipo que se le da peor y bueno, pues esperemos que esta racha seamos nosotros, que la comenzamos el año pasado y la podamos seguir cumpliendo este año. Y que de momento el Viñalbal ha competido en todos los partidos, sí, eso o sea que en este también al menos esperamos que compita, y luego ya si se pueden traer algo positivo que encima les sirva un poco para encarar los partidos de casa de manera favorable, con una mentalidad positiva, sabiendo que has puntuado en el Palau, ya sea con un empate o una victoria, afrontar los partidos que vienen después en casa son muy importantes, porque al final, sobre todo, ya lo eran, pero después de perder contra el Córdoba, los 2 siguientes partidos, que son Alcira y Peñíscola,
son Son muy, vitales. muy claves. Sí, desde luego, vamos, ya no ganan, sino puntuar en el Palau contra las circunstancias que estamos hablando, después del partido de Córdoba sería un subidón, está claro, o sea, que ojalá. Pero, hombre, y que al final te impulsa a los dos siguientes Claro, partidos. por eso digo. Porque es verdad que la afición creo que estamos ilusionados con que el equipo se pueda meter en Copa, aunque bueno, va a ser difícil, porque al final ya vemos que hay tantísima igualdad y al final pues no nos está sonriendo un poco las circunstancias. Pero yo es verdad que todavía no he escuchado eso, lo escuchamos creo que la semana pasada Borja Puerta y así un poco tímidamente, y es verdad que cuando hemos escuchado a Marlon es el discurso todo lo contrario. Yo todavía sigo sin saber cuáles son las aspiraciones del club. Entonces, bueno, yo a mí sí que me gustaría saber un poco, por igual que un poco los comunicados y demás, el tener un poco más de información, porque estamos en la jornada 7, vamos a la 8 si no me equivoco, Sí. pues me gustaría saber si el club ahora mismo está pensando en que debemos de meternos en Copa, de que tenemos que mirar más al descenso, no sé, es verdad que ahí también estoy un poco perdido. Yo creo que el club va a ser comedido con este tema. Sí, hombre, está después claro, de los dos está claro. últimos años, yo no creo que el club se moje. No se va a mojar, pero yo es verdad que aquí hoy... Y encima que tienes que ir un poco de la mano del discurso de tu entrenador, que el discurso del entrenador y de todos los jugadores. Es verdad que algunos se pueden mojar un poquito más, como Borja, como José Mario, se han mojado Sí, con el pero tema muy de la Copa de tímido, España, pero muy tímido. pero sobre todo van con el mensaje de partido a partido y te dicen, sí, hemos perdido contra Córdoba, pero ya nos centramos en el siguiente, y no te hablan mucho más allá, no te hablan de qué es lo que va a pasar dentro de 2-3 partidos. Entonces, yo no creo que el club se moje, y además yo creo que esto, el tema del discurso que dice Marlon de partido a partido, yo creo que también es un poco una consigna del club, y yo creo que van a seguir así y no vamos a tener noticias. No, yo creo que No tiene tampoco, pinta. no tiene pinta de que ahora vayan... Si pero- no lo hicieron al principio de temporada, No, y sobre todo, a ver, yo esto no lo digo porque sea algo necesario, que creo que es algo innecesario, a ver, algo también un poco porque tampoco sabe un poco las aspiraciones, pero vuelvo un poco a lo de los comunicados de ahora de la burocracia, de cuando las lesiones o ciertos aspectos. Al principio de temporada, cuando se subieron los abonos, vuelves un poco a crear un mensaje erróneo, porque al final no explicas tampoco exactamente por qué se suben esos abonos. Eso, a lo mejor esos abonos se han subido, me lo invento, que creo que va un poco tirando por ahí los tiros, pero se suben pensando en que la estructura interna del club crezca, y eso al final tiene un gasto de incremento, imagino. Porque mira, yo por ejemplo ya esta semana o otra semana anteriores ya he visto algún mensaje que sí que es verdad que son minoritarios, pero ya la gente empieza a poner dónde está el dinero de Sí, sí, no sé sí. qué, que al final dónde está la pasta para fichajes, para no sé qué. Entonces al final, bueno, yo creo que no estaría de más dar un poquito de información en ese sentido de, se han subido los abonos, pues mira, se han subido por esto y por esto, que no pasa nada. Yo creo que no pasa nada por contarlo, a lo mejor yo estoy equivocado y ya está, me voy a mi casa pensando tampoco que una me he equivocado. información, Rafa, que suelen dar los clubes en líneas No, generales. pero cuando te suben los abonos constantemente Está claro y la que- línea de sí, fichaje sí. y la línea de fichaje Ves no que es la de las desciende o que temporadas se anteriores, mantiene. porque la gente se piensa que en línea de fichaje hemos bajado el Sí, escalón, que quizás no. Entonces a lo mejor es bueno que alguien Claro, a lo mejor explique. están cobrando ahora mucho más de lo que cobraban. Por eso muchos digo que a de lo ellos mejor estaría hace bien 2 que años. se explicase un poco ciertas circunstancias, que yo no pido que a mí me cuente nadie Ya, su ya. vida, pero es verdad que en ciertos aspectos, bueno, pues un pelín de información, no ser tan herméticos, que al final esto es un pueblo, hemos sido siempre un club, digamos, familiar, entonces que no perdamos ese hermetismo, que también algunas veces es necesario, porque a lo mejor quizás en otras épocas creo que el exceso de información también era ya irse de madre, pero tampoco nos volvamos excesivamente herméticos y de vez en cuando un poquito de información tampoco viene mal. Bueno, pues vamos a ver si se lo apunta Esperemos. la directiva y si tenéis noticias de este tema. Ya a nosotros solo nos queda repasar que han hecho el filial y el juvenil del Viñalbal y Valdepeñas. Empezamos con el filial. Pues ahí lo tenemos, empate a 5 entre el conjunto dirigido por Víctor Beas y el Menasalvas, un puntito que les sirve para sumar 11 ya y situarse en la 7ª plaza. Y el juvenil, pues victoria en esta jornada 3, ganó 4-8 en la cancha del Sacedón, y con este triunfo, con estos 3 puntos, se queda con 6 y en 6ª posición. Pues chicos, muchísimas gracias y ojalá y la semana que viene contemos la 2ª victoria de la historia del Viñalbal y en el Palau. Ojalá, a ver si es así. Ojalá y que sigamos también puntuando fuera, que es verdad que este Eso año es, dentro de las circunstancias creo que fuera no estamos haciendo mal papel, hemos sumado una victoria y un empate en Jaén y en Pamplona, que son 2 pistas muy difíciles. Luego. Bueno, pues ojalá podamos contar el siguiente programa de que en Barcelona también se ha puntuado. Y que regresen los brasileños, que también Sí, ojalá y ojalá. contemos que Ahí ya va, están aunque- casi todos. Aunque sea lleguen en avión directo a Claro, Barcelona, claro, pero que que lleguen estén. directo al Palau. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y si contamos una victoria y si tiene a muchos jugadores disponibles. Marlon, seguimos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen. Carretero Maquinaria Agrícola patrocina este espacio. Pues después de la victoria de la semana pasada aquí en La Molineta, todos pensábamos que podía llegar ese cambio de rumbo para el Carretero Maquinaria Valdepeñas. Tocaba partido fuera de casa, tocaba partido difícil en el Campillo y el Club Deportivo Valdepeñas se trajo una derrota en el que está siendo el talón de Aquiles del equipo, los partidos fuera de casa donde todavía no ha podido conseguir ninguna victoria, y eso hay que cambiarlo ya, porque al final si se quiere estar arriba no vale solo con ganar los partidos en casa donde apenas ha conseguido además 2 victorias. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Carretero Maquinaria Valdepeñas. Hoy tenemos aquí al míster, al entrenador del Club Deportivo Valdepeñas, que lleva pocos partiditos, pero hablan bien de él, ya lo hizo Igor aquí la semana pasada. Tenemos aquí a Miguel Ángel Berlanga, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos un poco cómo fue el partido. Se adelanta muy rápido en el marcador, 1-0 en un campo pequeño, difícil, que quizá a vosotros nos viene muy bien, seguramente no se jugó demasiado a fútbol, pero cuéntanos un poco cómo fue para vosotros el partido, porque al final una nueva derrota es dolorosa, ¿no? Sí, es verdad que, como estabas comentando tú anteriormente, veníamos de ganar en casa y teníamos muchas expectativas puestas en el partido contra el Campillo, pero bueno, creo que al final se alinean muchas circunstancias. Es cierto que nos marcan pronto, que no entramos pues con las sensaciones con las que estábamos teniendo durante toda la semana, incluso hasta en el mismo calentamiento pues lo hablábamos Amorrit y yo de oye, que el equipo que está enchufadísimo, que podemos hoy dar ese saltito, y es cierto que bueno, que no iniciamos como debiéramos, se da esa circunstancia, ya eso nos lastra un poquillo y a partir de ahí pues bueno, es cierto que es un campo pequeño, que hay que manejar otras circunstancias y otro tipo de registro, pero sí que es verdad que el campo estaba, en cuanto al césped, buenísimo para poder jugar al fútbol. Ellos propusieron, nosotros propusimos, nosotros menos de lo que realmente nos hubiese gustado. Pero bueno, al final pues nos trajimos esa derrota con muchísimas lecturas, muchísimas cosas que corregir, porque evidentemente, como has comentado, queremos ir despegando hacia arriba y uno de las asignaturas pendientes es empezar a puntuar fuera de casa. Bueno, estamos viendo imágenes del último partido en casa, no son las imágenes del partido contra el Campillo, son imágenes de la última victoria aquí contra el Bolañego, por aclararlo un poco. Y Miguel Ángel, al final es un poco lo que se viene hablando dentro del club, o lo que se hablaba al principio, era que el equipo tenía que estar arriba. Han pasado unas pocas jornadas y ya están los 2 colíderes, están a 12 puntos, que son muchos puntos. No sé si al menos tú, desde el club, sentís que la diferencia deportiva es tanta, o que, bueno, que el Club Deportivo Valdepeñas ha podido sacar algún punto más en lo que se lleva disputado más o menos de liga. Bueno, al final los goles y los partidos te ponen en tu sitio, y la realidad que tenemos ahora mismo es la que tenemos. Otra cosa es el objetivo que queramos marcar, o que el club nos ha marcado, que es estar entre esos 6 primeros, evidentemente, y eso yo soy consciente perfectamente de ello. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos que afrontar pues a otros niveles, como por ejemplo el tema de la plantilla, que sí es cierto que bueno, que hemos ido dando algunas bajas, hemos ido incorporando gente, se van a seguir incorporando gente, pero es cierto que el ritmo de incorporación es algo más lento, porque la verdad es que no queremos equivocarnos, no queremos volver a caer en la misma piedra de querer firmar por firmar, sino gente que realmente nos dé ese salto de nivel, como nos lo está dando Igor desde que se ha incorporado, o Josema, que al final son jugadores que nos han dado ese salto de nivel, y en esa línea en la que vamos. Deportivamente, pues he tenido la suerte de poder ver al Manzanares, he podido ver el partido con el Quintanar, y creo que no estamos tan lejos, ni muchísimo menos de ello. Sí que es verdad que después, pues como te comentaba un poquito fuera de cámara, es cierto que necesitamos a nivel condicional pues mejorar un poquito en ese aspecto, porque bueno, salta a la vista, estamos teniendo una cantidad de lesiones brutales, fuera de lo normal para un equipo a esta altura de temporada, pero bueno, son situaciones que tenemos que manejar y en ello estamos. Eso te iba a decir, Miguel Ángel, que al final el tema de las lesiones es algo muy repetitivo en todas las entrevistas que hemos hecho desde que empezó la liga para vosotros,
pero es que es una realidad y es algo que hay que repetir prácticamente en cada programa que damos, porque prácticamente en cada partido se suma un lesionado más lo que se suman en 3 semanas, que al final es una plaga importante de lesiones, que estamos hablando de una categoría muy complicada, que al final, si tú tienes 20 jugadores y tienes a 6 o 7 jugadores importantes que no te pueden jugar cada partido, pues te está lastrando de alguna manera. No sé cómo estáis trabajando también todo esto desde dentro para que esto no suceda prácticamente cada semana. Intentamos controlar muchísimo las cargas, al menos desde que yo he llegado, pero sí que es cierto que apenas que hemos intentado subir un poquito el nivel, pues bueno, nos encontramos que la base desde la que partimos no es la que deberíamos de tener a esta altura de temporada, pero bueno, ya te digo que no es ni muchísimo menos modo de excusa ni nada, es algo con lo que soy consciente, trabajamos para ello. Cuando hablamos, más o menos pues planteamos una situación de 5 o 6 semanas, que al final es lo normal de una pretemporada, para asimilar conceptos de la idea que yo traigo y de ponernos en ese tono físico que necesitamos. Y sobre todo rezamos mucho para que no se nos lesionara ninguno más. Es cierto que bueno que en esta ocasión, esta semana, se nos cae Rubén, o al menos tuvimos que cambiarlo pues prácticamente a los 10 minutos de recibir el gol, a los minutos 15. Y eso pues también vuelve a lastrarnos, te vuelve a cambiar todo el plan de partido que teníamos inicialmente organizado. Pero bueno, son circunstancias de fútbol y es la que nos toca manejar. También cuando todo parece ahora mismo ahí un poco como que no se ve tan claro, pues el futbolista también lleva la tensión por dentro, ellos llevan también la responsabilidad de lo que supone jugar en el Valdepeñas, de la historia del club, de la exigencia del club. Y eso parece que no, pero son piedrecitas que van a la mochila y que al final del día a día también intentamos de que ellos se las vayan sacando, porque bueno, al final nos debemos de sentir privilegiados de estar aquí, de poder pues bueno, intentar conseguir el objetivo que el club quiere. Hablabas del plan de partido, que obviamente antes de empezar era 1, pero claro, te marcan en el minuto 4, el plan de partido cambia completamente y al final sabes que vas a afrontar un partido difícil contra un rival complicado, porque además, independientemente de cómo suele ir en la clasificación el Campillo, casi siempre es un rival complicado para el Valdepeñas cuando se han enfrentado. Obviamente todo eso cambia, pero el hecho también de que, como tú dices, seguramente la mentalidad de los jugadores en este momento no sea la mejor o sea más frágil, que obviamente si la dinámica fuera más positiva. Al final los 2 partidos que han ganado, los han ganado 3-0, los habéis ganado 3-0, no ha tenido que revertir una situación complicada. No sé si también todo esto pues tiene que ver el hecho de a lo mejor de que no sea el mejor momento mental de los jugadores para revertir cualquier gol que os puedan meter en contra, el hecho de encontrarte con un marcador desfavorable tan rápido. ¿También crees que hay que trabajar esa parte mental de los jugadores ahora que es un momento difícil? Porque al final que te marquen un gol y empieces perdiendo te puede pasar 1000 veces durante la temporada y no puedes bajar los brazos, ¿no? Sí, es cierto que bueno, que al final las dinámicas en el fútbol te marcan muchísimo, pero te marcan a todos los niveles, ya no solo a nivel deportivo, que cualquier acción cuando estás en una dinámica mala, en vez de caer a tu favor, te cae en contra, sino también marcan al futbolista, que al final tiene que tomar decisiones. Es cierto que el jugador sale al campo y no está pensando qué mal estoy o qué mal está el equipo, o no estamos bien, no estamos consiguiendo los resultados, no estamos en la posición que queremos. Sí, pero estás más susceptible, ¿no? de a la que te pasa algo, sí. Me refiero, una lesión como tú dices, sí. Te marcan en contra, una expulsión, obviamente caes mentalmente, y más si estás tan susceptible cuando las cosas no están saliendo. Sí que es cierto que, ya te digo, que a mí me gusta ser muy autocrítico, muy autocrítico, y ellos lo saben, que desde dentro yo los voy a defender a muerte, de puertas para afuera, de puertas para adentro. Nosotros tenemos que hablarnos, porque creo que en un vestuario es importantísimo la comunicación, y una comunicación real y dentro, y ellos saben de más lo que pienso del partido de ayer, se los he hecho saber, y también sé de que tengo un grupo súper responsabilizado con lo que tenemos entre manos, con todo lo que conlleva el club y el entorno del club, pero también sé en el día a día que los veo que trabajan como cosacos, que yo estoy súper encantado con el grupo, con todo lo que estamos consiguiendo en tan poco tiempo, que creo que cambiar de una semana para otra, simplemente el hecho de ir a Almodóvar y que el equipo sea totalmente diferente, sea un equipo que proponga, que quiera tener el balón, que le quitemos el balón a la Almodóvar como hicimos allí en su propio campo, es súper complicado.
Es cierto que puede pasar, que no arrancásemos como quisiéramos ayer y no arrancamos, pero sí que es verdad que en la segunda parte pues salimos como queríamos, que estábamos en esa dinámica de poder empatar el partido y nos vino la expulsión que prácticamente es como Claro, es otro revés. otro revés más Y en la que encima tienes que una seguir pieza reponiendo. clave de Jesús. Sí, al final te tienes que recomponer y es cierto que lejos de encerrarnos lo que hicimos fue dejarnos con un defensa menos y seguir atacando por intentar ir a buscar el empate. Son circunstancias que se pueden dar independientemente de las dinámicas en las que estemos, pero ya te digo que es cierto, te diría que es mentira, si ayer no estábamos jodidos, muy jodidos, que todavía sigue quemando un poquito eso, pero bueno, esto hay que limpiarlo cuanto antes y volver otra vez a esas buenas sensaciones de semanas como hemos estado desde que yo he llegado y encarar el partido que tenemos contra el Motilla de la mejor manera posible. Es otra baja importante la de la Hoz, que se suma a las lesiones que ya tiene el equipo. Y también preguntarte, Miguel Ángel, no sé tú como entrenador, ¿qué sientes que es más importante para el equipo? A lo mejor ganar el primer partido fuera de casa para quitarse ese peso y también sentir que cuando se va lejos de la molineta es capaz de poder sacar partidos adelante, sacar 3 puntos, o encadenar un par de victorias seguidas que le den confianza al equipo para empezar también, pues bueno, a creerse que puede estar ahí arriba. Es todo un poco, al final es todo un poco. Es cierto que bueno, que ganar fuera de casa siempre es muy complicado y que al final una de las cosas que siempre hablamos es que debemos de cambiar nuestra mentalidad y ser una mentalidad ganadora, que no podemos cambiar nuestra forma de jugar en función del campo o en función del rival, que tenemos Que una tiene que tener esencia, una esencia, correcto, y a partir de ahí, pues bueno, sí que es cierto que al final cada partido te va llevando hacia un registro u otro. Evidentemente ayer era un campo pequeño, pero es que ayer tenemos delante a un equipo, al Campillo, que es que te propone, que ellos quieren jugar, o sea que yo ayer pues al final agradece hasta que tengas un equipo enfrente que, oye, que no te lleve el partido a duelos, a golpeos, a unos contra unos, al trompazo, como se suele decir. O sea, que ellos también te proponen y nos expusieron ayer y nos hicieron ver también que hubo un momento en los que necesitamos pues seguir mejorando sin balón y demás, y ya está. Ahora, con el tema de los resultados, evidentemente ganar, sea de la manera que sea, Sí. Lo tapa todo. Yo soy más partidario de, por ejemplo, ya te digo que perdimos el día de la Almodóvar, pero yo vi una seña clara de lo que queremos ser y sé que en ese camino vas a perder muy pocos partidos. Se dan circunstancias, al final el equipo pues nos caemos en el minuto 80 y demás porque físicamente ya no nos dio para más y ya está, y tuvimos muchas opciones de habernos puesto por delante. Es cierto que el otro día pues hay situaciones en la segunda parte que puedes empatar el partido y no lo empatas, te viene la expulsión y a partir de ahí te lastras. Pero ya te digo que bueno, que sobre todo yo quiero que el equipo sea un equipo muy reconocible, que tengamos muy claro, que seamos capaces de jugar de la misma manera en todos los campos, que sobre todo que tengamos mucha personalidad, que eso es lo que más me gusta y más, es lo que más pido del futbolista, y a partir de ahí el resto va a llegar solo, si es que eso va a llegar solo. Bueno, si te parece, Miguel Ángel, vamos a ver todos los resultados que nos ha dejado esta jornada 8, además de la derrota del Carretero Maquinaria Agrícola Valdepeñas. El Manzanares ganó en su casa 5-0 a La Fuente, el Quintanar ganó 2-1 al Carrión, la Rodacal perdió en su campo 1-3 contra el Herencia, también perdió en su casa el Atlético Tomelloso 2-4 contra el Almansa, Almodóvar y Sporting de Alcázar empataron a 1, la victoria, ya lo saben, del Campillo por la mínima contra el Valdepeñas, Motilla y Daimiel empataron a 1, el Minglanilla ganó 4-1 al Atlético Teresiano y la Roda Club de Fútbol ganó fuera de casa 0-4 al Bolañego. Vamos a ver cómo queda la clasificación también para situar un poquito al Valdepeñas después de esta derrota. Pues en lo más alto siguen coliderando la clasificación Almansa y Manzanares, empatados a 19 puntos, con 17 tenemos tercero al Club Deportivo Quintanar, con 14 están el Sporting de Alcázar, el Almodóvar y el Atlético Tomelloso, con 13 tenemos a la Roda y al Carrión, 12 tiene el Daimiel, 10 el Minglanilla, es décimo, undécimo la Rodacal, no, undécimo el Campillo, que me lo he saltado, luego la Rodacal, luego el Motilla, la Fuente, y ahí es donde aparece el Carretero Maquinaria Valdepeñas, cuarto por la cola, decimoquinto con 7 puntos, empatado con el Bolañego, y los dos últimos son el Herencia con 6 y el Atlético Teresiano con 4. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo también pesa el hecho de verte cuarto por la cola cuando, al menos a principio de temporada, el objetivo no era ni mucho menos ese? Es verdad que queda mucha liga, que pueden pasar muchas cosas, pero entiendo que también todo esto afecta de alguna manera al club, a vosotros, a jugadores, a ti personalmente, porque al final sí que es verdad que encadenas un par de victorias seguidas y la historia cambia por completo, 2 o 3, pero ahora mismo la situación es la que es.
Sí, es cierto que bueno, que si al final te vas a ver la clasificación, te dice dónde estamos, pero sí que es verdad que yo, esto sí que lo hablo muchísimo en el vestuario, yo no miro la clasificación, la estoy viendo hoy aquí, pero no suelo mirarla, por la sencilla razón de que los objetivos no se cumplen en octubre, se cumple ya por mayo, y es cierto que bueno, que al final la situación ahora mismo clasificatoria nos coloca donde estamos, pero como bien dices tú, si enganchas esas 2-3 victorias que estamos más que capacitados para hacerlo, pues seguramente estemos hablando de otra situación. Yo soy más partidario de ver realmente a dónde estamos, siempre lo digo, de mirar cuando falten esas 10 jornadas y ver realmente si estamos para conseguir el objetivo o no, porque yo todavía no he visto ningún club que en octubre sea capaz de conseguir un ascenso, ni tampoco de ver un descenso. Me voy a una situación de hace un par de años del Ceuta, que a día de hoy está en segunda división, en primera red, y estaba ultimísimo, lo dan por descendido ya, terminó salvándose y hoy en día está en segunda división y además optando a puestos de primera división, con lo cual ellos también tuvieron que afrontar una reconstrucción de la plantilla y demás, y una de las cosas que creo que tenemos positivo por parte nuestra, en este caso por parte, o en mi caso concretamente, es que el club está consciente de eso y nos pone todo lo que sea necesario para ello, y por eso pues el dar los pasos de manera firme y no andar equivocándonos para tener otra vez que volver a dar bajas y demás, o sea que es importante estabilizar el proyecto. Hombre, lo que está claro es que la planificación no ha sido buena y pasa un poco como el año pasado en tercera división, que bueno, que el equipo no despegó en ningún momento, que el equipo tuvo que pegar un bandazo y cambiar prácticamente media plantilla. Este año no está pasando exactamente eso, se está reaccionando antes, se ha cambiado el entrenador antes, se ha dado un par de bajas o 3, se han fichado 2 jugadores nuevos. Me comentabas que a lo mejor estáis buscando alguno más también para que se incorpore con vosotros, pero bueno, hasta el momento hablamos de 2 victorias, un empate, 5 derrotas, que al final esos son datos. También es cierto que cuando hay que pelear, también es cierto que cuando hay que pelear por lo que hay que pelear, se sabe. A falta de 10 jornadas, tú sabes si vas a pelear por no descender, por intentar meterte en el playoff, por el ascenso directo. Ya veremos a ver en la situación que está el Valdepeñas, pero de momento, pues bueno, las cosas son así. Vamos a ver la próxima jornada que tiene por delante el Valdepeñas y toda nuestra primera preferente. Pues ahí lo vemos, esta es la jornada 9, Manzanares, Atlético Tomelloso, Atlético Teresiano Quintanar, Carrión Almodóvar, Sporting de Alcázar Bolañego, La Fuente de Aimiel, Almansa La Roda Rodacal, Valdepeñas Motilla, Herencia Minglanilla y La Roda Club de Fútbol Campillo. Partido en casa, Miguel Ángel, partido donde sabéis que la gente no falla, la gente responde aquí en La Molineta, y partido donde bueno, el equipo, es una obligación entre comillas, se tiene que reencontrar con la victoria ante un rival también difícil. Sí, nosotros el tema de la victoria al final es una obligación que tenemos prácticamente implícita por jugar en este club y demás. Está claro que al final jugar con nuestra afición aquí motiva. Es verdad que hay momentos en los que pesa un poquito porque bueno, se nota ese exceso de responsabilidad, pero bueno, ya te digo que poco a poco yo creo que iremos despegando, iremos encontrándonos en la posición en la que queremos en cuanto a clasificación, de ir posicionándonos para poder estar esas últimas jornadas, como comento, situados de modo que nos permita poder pelear por todo lo que queramos. Bueno, pues un partido de cierta urgencia para el Valdepeñas, donde va a intentar cambiar el rumbo, enlazar, como hemos comentado en la entrevista, pues un par de resultados positivos, 3, vamos a ver qué es lo que pasa, porque primero la A y luego la B, primero hay que ganar en casa y luego ya veremos a ver qué pasa la próxima jornada fuera de casa. El caso es que va a ser un partido complicado, imagino que aunque no se sepa 100% el horario, será el de siempre, ¿no? Domingo 12 del mediodía, ese partido, el horario normal cuando el Valdepeñas juega en casa. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Miguel Ángel, hacer algún llamamiento a la afición, que bueno, siempre responde, pero nunca viene mal, pues que el míster les pida algo. Nada, yo ya, como he comentado varias veces, cada vez que me ha tocado hablar públicamente, yo creo que uno el patrimonio más grande que tiene a día de hoy el Valdepeñas es su afición, es La Molineta. Creo que para estar en la categoría en la que se está el club actualmente es un auténtico lujo poder contar con esa grada llena, con 700, 800 personas semanales. Creo que es muy importante y nosotros, más que un llamamiento, ya lo he dicho varias veces, nos toca a nosotros dar o responder lo que ellos ya nos dan semana a semana o cada 15 días aquí
en nuestro estadio y esperemos pues bueno, poder estar a la altura de ellos. Y dar una alegría, sobre todo, lo repetimos, domingo 12 del mediodía, Valdepeñas, Montilla. Así que todo el mundo que quiera y pueda, que se pase por la Molineta, a animar al equipo y a intentar, bueno, entre todos conseguir esos 3 puntos. Ya solo nos queda repasar lo que hicieron nuestros juveniles de fútbol. Vamos a ver si nos dieron alguna sorpresita positiva. Ahí lo tienen, efectivamente, 2 sorpresas positivas, o a lo mejor no tan sorpresas, pero sí 2 noticias positivas. El Cristanense perdió en casa 0-3 con el Carretero Maquinaria y el Atlético Valdepeñas ganó en casa 2-1 al Membrilla. Con estos resultados, el Carretero Maquinaria Agrícola Valdepeñas se queda segundo con 13 puntos y el Atlético Valdepeñas está en cuarta posición con 12. Pues Miguel Ángel, un placer tenerte aquí con nosotros. Estás invitado todas las veces que quieras aquí a venir a charlar con nosotros, con Tele Valdepeñas, y a contarle sobre todo a los telespectadores, muchos seguidores del Valdepeñas, la situación actual del club y también un poco tus sensaciones, tus sentimientos. No llevas tampoco mucho tiempo, pero hablan muy bien de ti desde el club, así que, bueno, al menos en ese sentido parece que sí se ha dado en la tecla y vamos a ver si por mucho tiempo te tenemos aquí y si van saliendo los resultados. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Carretero Maquinaria Agrícola incorpora nuevos productos a sus ya conocidas marcas de tractores Fendt y Valtra. Maquinaria de obra pública para la prestigiosa marca Sany, líder mundial en maquinaria pesada y de construcción. Telescópicas LG MG, amplia gama de máquinas para todo tipo de trabajos agrícolas, ideales para pequeñas explotaciones ganaderas. Carretero Maquinaria Agrícola, concesionario oficial de las marcas Fendt, Valtra, Sany y LG MG. Servicio de recambios y taller para los agricultores más exigentes. Estamos en Valdepeñas, Avenida del Vino 96, y ahora también concesionarios oficiales para toda la provincia de Jaén, con instalaciones en la calle Agricultura 3 de Úbeda. Comenzamos esta sección de polideportivo hablándoles del taekwondo. Este fin de semana Valdepeñas acogió el campeonato regional de taekwondo y hoy contamos con Giovanni Avendaño, uno de los maestros de Thai Kickbox, pero sobre todo el director del club deportivo Jin Yang. Bienvenido, Giovanni. Hola, Andrea, buenas. Bueno, este fin de semana tuvimos aquí el campeonato regional de taekwondo, más de 200 participantes de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Cuéntanos un poco cómo fue el fin de semana. Bueno, sí, tuvimos 2 modalidades de competición, una de combate que se llama Kyorugi en taekwondo, donde hemos sacado la selección absoluta para el próximo campeonato de España de taekwondo, y la modalidad de punses. Punses es como, para la gente que no conozca mucho del taekwondo, es como las katas. También hemos sacado la selección absoluta para el próximo campeonato de España, que será en Sevilla, creo que el 23-24 de febrero del próximo año. Bueno, cuéntanos, el año pasado Valdepeñas también acogió el campeonato regional, el pasado diciembre. Al final, ¿qué importancia tiene acoger este tipo de campeonatos para la imagen del club y del taekwondo, sobre todo aquí en nuestra localidad? A ver, lo primero es que a la gente le gusta venir a Valdepeñas, la organización que tenemos, la forma que tenemos de hacer los campeonatos. Siempre nos encomienda la Federación Castellano-Manchega de hacer las finales, ¿no? Porque es mucha responsabilidad y bueno, siempre quieren que lo hagamos bien y somos uno de los mejores clubes en este aspecto, ¿no? De organización de eventos. Bueno, llevas ya varios años aquí en Valdepeñas, bueno, llevas toda tu vida, como has dicho varias veces, dedicada al taekwondo. Sí. Tú que llevas aquí ya varios años, ¿cómo ves la evolución del taekwondo aquí en Valdepeñas? Bueno, estos son por ciclos. Ahora hemos perdido casi 20 y tantos alumnos que se han ido a estudiar a las universidades, llevamos 10 años, y empezamos con chicos de 5, 6, 7 años. Cuando cumplen 16, 17 se van del pueblo, se van a Granada, Madrid, Toledo a estudiar, y ahora estamos como empezando otro ciclo. Nuestro equipo de competición, que hemos quedado primeros en este torneo regional, el primer club de Castilla-La Mancha, es porque tenemos un equipo compuesto de gente que viene de Cataluña, de Mallorca, de Madrid. Son deportistas que tienen problemas con sus territoriales, y lo que hacemos es que nos buscan a nosotros por nuestra gestión, por nuestra forma de llevar, y darle la oportunidad a ese grupo de deportistas que en sus territoriales
tienen problemas por intereses. También te quería preguntar, ya no solo por participación masculina, sino también por la femenina, si notas tú también mayor número de mujeres que se quieran apuntar a taekwondo. A ver, yo tengo un club deportivo y te puedo decir que es un 50%, si no un 55%, donde hay más participación femenina que masculina. A ver, una categoría junior, por ejemplo, hemos tenido una participación de 10 competidores y en la femenina 20, o sea, y a nivel nacional es igual, o sea, el taekwondo, las artes marciales, pues hay más participación femenina. Por ejemplo, el taekwondo es una disciplina que tal vez no se hable tanto de ella como de otros deportes, pero sí que es muy importante a la hora también de ofrecer esa disciplina a los jóvenes. ¿Cómo ves tú la importancia de este deporte y de que se practique más sobre todo? Yo siempre digo cuando hago entrevistas o hablo con la gente que lo importante es que los niños, los jóvenes hagan deporte, ¿no? En este caso, si hacen taekwondo, mejor para mí. Pero yo creo que los niños tienen que aprender inglés, saber nadar y luego lo demás. Taekwondo, karate, hapkido, es igual como lo practiquen. Tenemos la suerte que en Valdepeñas tenemos un buen maestro de karate, como es Vicente, uno de hapkido, como es David, y luego estoy yo en el taekwondo. El niño que quiere taekwondo practicará taekwondo, el que quiere hapkido, hapkido, y el que quiere karate, karate. Lo importante es motivar a los chicos hoy en día con tanta tecnología que hay, que salgan de sus casas, que lo lleven a hacer un deporte. Y bueno, yo creo que las artes marciales lo que hacen es fortalecer el carácter de los chicos con esto del bullying. No quiere decir que van a aprender para golpear, o simplemente es para fortalecer un poquito el carácter y no dejar que tengan estos tratos, ¿no? como el bullying. Has dicho antes que bueno, también traéis a gente que tenía problemas en sus territoriales, gente de Cataluña además, y al final eso lo que refleja también es que Valdepeñas en el aspecto del taekwondo se hace muy visible de cara a nivel nacional. Sí, tenemos una campeona del mundo, medallistas mundialistas de tercer puesto, Patricio, ahora tenemos a Patricio, se me ha olvidado el apellido ahora mismo. Bueno, tenemos a Patricio, tenemos que es triple medallista mundial, tenemos a Vanessa, que es campeona del mundo y campeona de Europa, tenemos a Noa Campillo, que es de Mallorca, tenemos de Cataluña, que vienen a buscar nuestro club para mejorar, porque les damos un apoyo, vienen a mejorar, y hemos logrado que teniendo ellos estos títulos, saliendo de Valdepeñas los tengan. O sea, no solamente es entrenar, participar, es todo lo que hay detrás, ¿no? Que ellos estén tranquilos, los desplazamientos, que no se preocupen de nada. Entonces lo que hace el club, en este caso, es ponerles todo para que ellos solamente tengan que competir y dar resultados. Bueno, ya has dicho que un balance bastante positivo de este último campeonato regional, porque al final pues conseguís ir a campeonatos nacionales. Al final, cuando tienes estos resultados tan buenos, ¿qué expectativas os ponéis desde el club de cara a nivel nacional? Nosotros con la selección de Castilla-La Mancha ocupamos casi el 70% de la selección de Castilla-La Mancha, y el objetivo es clasificarlos al próximo mundial, que va a ser en Corea, y creo que vamos a poder, de la selección española, pues aportar un 25% con este grupo que tenemos. Para el club económicamente también, porque al final cada club necesita su apoyo económico para mantenerse. El hecho de conseguir llevar deportistas a campeonatos como campeonatos nacionales o campeonatos del mundo, ¿eso a vosotros qué tipo de beneficios puede llegar a aportar? Bueno, más que beneficios son gastos. Es un deporte que tiene muy poco patrocinio. Bueno, hemos tenido empresas que nos han patrocinado, como la Nissan, ahora no está, pero bueno, nos han apoyado. El café local, ¿vale? Mi propio gimnasio destina una parte de su fondo económico para patrocinar el club deportivo, el Thai Fit Box. Y aparte del ayuntamiento, que nos colabora muchísimo.
Hace un par de semanas estuvimos hablando con David Sevilla, el concejal de deportes. La semana pasada tuvimos a Monchi, el presidente del club de baloncesto, hablando un poco cada uno desde su punto de vista de las instalaciones. Vosotros, como equipo de taekwondo, damos por hecho que al albergar este tipo de eventos como campeonatos regionales, ¿estaréis más contentos con las instalaciones o crees que faltaría algo para mejorar la práctica? Valdepeñas, yo recorro mucho las instalaciones deportivas y Valdepeñas es una de las mejores que hay en Castilla-La Mancha. Por eso la federación siempre nos encomienda hacer estas finales aquí. Por ejemplo, el próximo año haremos la final de la escolar, creo que es en el mes de marzo, abril, no está definido, pero es por la gestión que se hace, por las instalaciones que tenemos, por el apoyo del ayuntamiento y ya está. Lo único que nos falta un poquito de material deportivo, estamos esperando que el ayuntamiento nos dé unos petos electrónicos, que creo que este año nos lo van a dar y creo que con eso vamos a subir un poco el nivel también. A ver si, sé que somos muchos deportes, todo el mundo pide y bueno, hay que pedir para que te den. Y llevamos esperando unos petos electrónicos y esperamos que este año los tengamos, o por lo menos que nos vengan de Reyes. Esperemos que sí. Y ya para acabar, bueno, si nos puedes comentar un poco si va a haber campeonatos, además de campeonato del mundo, el campeonato de España. Bueno, tenemos un proyecto que lo estamos terminando de consolidar con la Federación de Castilla-La Mancha y la Federación Española, es del próximo año traer el Open Internacional de Taekwondo aquí y Campeonato de España a Valdepeñas, de clubes. Pues bueno, esperemos que se pueda traer, que Valdepeñas siga siendo un lugar importante para albergar campeonatos de taekwondo y que sobre todo pues que pueda seguir creciendo este deporte tanto en Valdepeñas como a nivel nacional. Y muchísimas gracias, Giovanni, por estar con nosotros hoy. A vosotros por la visibilidad y por invitarnos. Muchas gracias. Pues aquí termina otro programa de HD Hoy Deportes. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que este capítulo y cualquier episodio que quieran ver de HD Hoy Deportes lo pueden ver en el canal de YouTube de Televaldepeñas. En Televal, el Viñalbal y Valdepeñas juega el sábado, el Carretero Maquinaria Agrícola Valdepeñas juega el domingo, ya lo saben, así que ojalá y les contemos buenas noticias el próximo martes a partir de las 9. Sean buenos.